Ahí está chiquitita. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenida Leticia. Bienvenida. Bueno, verdaderamente para la cátedra es un placer, un honor, es algo increíble presentarla. No te podés desprender de mí, Carlito. No te podés desprender. Desde la primaria, secundaria, es una completo. cosa. Es Felizmente que hemos completo. mantenido siempre el contacto. Sí, verdaderamente es un honor que nos acompañe esta noche Leticia Mascheroni, una de las historiadoras que tiene la ciudad de Gualeguaychú. Verdaderamente es un orgullo que esté con nosotros. Un valor especial tiene en mi vida porque fue mi seño de séptimo. Así que imagínense lo que es compartir con quien fue mi educadora, mi docente, y con el conocimiento que ella tiene. Ella estuvo en cargos públicos, así que verdaderamente es para la cátedra y para la institución es un gusto y un placer que ella nos esté acompañando. La cátedra, ustedes saben muy bien que para la mayoría de los que están presentes, estas territorialidades en este mundo de incertidumbre que nos está tocando vivir, plantea justamente este trabajo de narrar la historia en estos tiempos de pandemia. Y siguiendo, por yo la tengo de amiga en el Face, a Leticia, descubrí la tarea que ella hizo el año pasado, cuando el comienzo de la pandemia, que fue narrando la historia, lo que hoy la licenciada Paola nos decía, que también es un placer que esté con nosotros Paola. Verdaderamente ya el año pasado compartimos un espacio y tuvimos no queríamos asustar a nadie, pero no nos equivocamos en todos los planteos que hicimos el año pasado con Paola, porque la realidad superó todo aquello que nosotros habíamos hablado, habíamos expresado con respecto a lo que le iba a pasar a esta humanidad en este siglo XXI y principalmente en este tiempo de pandemia. Y bueno, en ese Face, Leticia narró día a día lo que ella iba viendo, lo que iba observando, lo que iba escuchando. Así que nos encantaría que compartas con nosotros esta tarea que como historiadora también las ha hecho, porque hoy Paola decía, la historia la estamos escribiendo hoy nosotros, todos nosotros somos los protagonistas de la historia en estos tiempos. Y bueno, por eso creíamos que era importante de tu presencia y que transmitieras tu vivencia de cómo estás transcurriendo en este tiempo. Y bueno, y a ver si compartís alguna de las cosas que nosotros pensamos de lo que estamos viviendo. Bueno, a mí se me ocurrió la idea, el primer día que se decretó la cuarentena, digamos, yo vivo sola desde que enviudé, mis hijos ya no están conmigo, y bueno, se me ocurrió, vamos a llamarlo un diario. Por supuesto que al ser un diario es algo muy personal, mi impresión es personal, y nunca pensé de que yo eso lo iba a publicar, sinceramente lo digo. Pero bueno, por ahí me insistieron algunas amigas que queremos leerlo, bueno. Y lo empecé a redactar tratando de volcar, digamos, las impresiones que yo iba teniendo día a día de la situación, sin saber verdaderamente qué es lo que uno iba a vivir, pero predecía que algo raro, algo distinto iba a ocurrir. Entonces, porque también cuando uno estudia historia, ha estudiado otras épocas de pandemia. La historia nos muestra, la historia de la humanidad, épocas muy bravas también de pandemias, en un contexto mundial totalmente distinto, verdaderamente. Entonces, con esas lecturas, uno podía ir presintiendo de que el panorama no iba a ser fácil, no iba a ser halagador, pero yo busqué la manera. ¿Saben en quién pensé? Pensé en mis nietos, en dejarles un legado. Si alguna vez les servía para algún trabajo, para leerlo, simplemente eso fue lo que yo pensé, dejarles algo escrito. Y entonces empecé a volcar, no todos los datos, porque eso uno lo encuentra en los periódicos, en los canales de información, pero sí la sensación que yo sentía día a día. Y también empecé a volcar algunos aportes importantes, por ejemplo, los primeros casos que fueron apareciendo, de qué manera, la cantidad, lo fui comparando con otros países, las experiencias que se iban viviendo,
Y también una nueva forma de vivir. Ese quédate en casa, que empezó a sonar todos los días, significaba también una forma muy distinta de vivir. Es como que a uno le cerraran una puerta que no la podía abrir fácilmente. Y empezaron también los contactos distintos. Al cerrarse el contacto incluso con la familia, y yo que tenía una situación muy especial, porque ahora en el mes de agosto próximo mi mamá va a cumplir 100 años. Entonces, tampoco la podíamos dejar sola, digamos, porque se iba a entristecer mucho. Entonces, empecé a observar, a leer, y a ir haciéndome una idea de cuáles eran las sensaciones día a día que se iban viviendo. Y efectivamente, uno no sabía si las noticias que llegaban eran completas, cómo se iba viviendo en otros países. A mí eso me interesaba mucho, sobre todo en los países en donde la situación sanitaria estaba mucho más avanzado que el nuestro, porque creo que también esa situación sanitaria previa iba a jugar un rol importante en esta situación. Y además ante un enemigo desconocido. Más que nada esa era la sensación. Uno no sabía de qué se trataba. Después empezamos a tener un contacto con China, que para nosotros estaba tan lejana y de repente como que entró a nuestra casa. Wuhan se convirtió en un lugarcito en el mundo del cual supuestamente había partido el virus. Entonces empezamos a llenarnos de conceptos, de ideas, de conocimientos, que nos eran, por lo menos para mí, me eran desconocidos. Y también ver las actitudes de los gobernantes a medida que transcurrían los días y que las cosas se iban complicando. No solamente para Argentina, sino también para el resto del mundo. Si bien nosotros, al principio de la cuarentena lo vivimos, creo, bastante tranquilo, la gente lo acató, estuvo conforme, yo lo dejé asentado a eso. El gobierno mostró una imagen de coherencia con los gobernadores, con un equipo de científicos, que nos daban verdaderamente una seguridad, como que estábamos protegidos y amparados. Pero también día a día fue creciendo esa sensación de la ciudad vacía, el silencio. Ya a partir de las 6, las 7 de la tarde, yo miraba por la ventana y no pasaba ni un auto, ni una persona. Eso fue también una sensación distinta, preocupante, pero bueno, también nos sentíamos protegidos en nuestra casa. Y después, a medida que empezaban a llegar las noticias de las complicaciones que había, por ejemplo, en Estados Unidos, en Brasil mismo, nuestros vecinos, las conductas de los gobernantes, el mismo Bolsonaro, Trump, que subestimaron considerablemente la situación y que redundó en consecuencias fatídicas que todos conocemos. Bueno, todo eso lo fui volcando, y también muchos datos estadísticos que a mí me parecieron importantes a tener en cuenta, sobre todo a punto de comparación, porque en la Argentina era nimio el porcentaje. Yo creo que a esta altura de abril del año pasado, la Argentina no llegaba ni a los 150 fallecidos, los 2.000 contagios en total, digamos, más unos cuantos recuperados, o sea que no eran cifras alarmantes. Por lo tanto, pero a medida que pasaban los días, eso iba creciendo. Como también iba creciendo la preocupación de las personas que se dedicaban al comercio, las persianas vacías, lo poco que yo pude salir para comprar provisiones, me produjo una sensación de tristeza verdaderamente, porque uno se imaginaba que detrás de cada persiana cerrada había toda una familia, un conglomerado que estaba sufriendo las consecuencias, indudablemente. Entonces, todo ese vacío que proporcionó las primeras épocas, creo que fue una sensación mía, pero también compartida, porque uno no estaba aislada. Felizmente la tecnología nos permitió mantenernos en contacto, cosa que cuando uno estudia las otras pandemias de siglos anteriores, había un desconocimiento total de lo que ocurría en otras latitudes, porque no existía esa tecnología. En cambio nosotros, en medio de todos, aún quedándonos en nuestra casa, teníamos recursos como por ejemplo la televisión,
u otros medios tecnológicos que nos permitían mantenernos en contactos, entretenernos, podíamos buscar muchísimas formas, y que también yo creo que el encierro desarrolló mucho la creatividad. Todos aquellos que tuvieron que cesar en sus actividades, sobre todo artísticas, que fueron de los más perjudicados también, no se quedaron de brazos cruzados y empezaron a generar actividades para ser transmitidas en conjunto, bueno, así por esta vía que estamos nosotros, actividades de gimnasia, de música, los mismos conjuntos corales, de baile. Todo eso hizo que de alguna manera la gente también empezara a sentirse en contacto y enriquecerse paulatinamente. Como también creo que estuvo la otra faceta, que fueron los grandes estados de depresión que empezaron a caer algunas personas, aquellos que que se encerraron verdaderamente, que al principio tuvieron miedo y después tuvieron terror. Yo lo veía en algunas amigas mías, que esa era la expresión que ellas manifestaban, todos los días estaban cada vez más deprimidas. Entonces entre nosotras nos insuflábamos un poco de ánimo, porque había que tratar de aventar la situación de la mejor manera posible. Y bueno, plantarse delante de la situación en una actitud que cada uno iba a ir definiendo de acuerdo con sus recursos. Así como el país también estaba en una situación económica bastante deteriorada, ya venía de hace muchos años, pienso que a cada uno de nosotros también nos encontró en situaciones distintas. Por ejemplo, yo no me podía, todo lo que decían de las comorbilidades, toda situación previa, yo felizmente gozo de muy buena salud, que siempre ha sido mi capital. Entonces, por ahí decía, bueno, cuanto más me cuido, más posibilidades voy a tener de sobresalir en estas circunstancias. Pero también me preocupaban mucho las situaciones de, por ejemplo, los jóvenes. Yo que trabajé más de 40 años con jóvenes, que fueron mi vitalidad permanente, creo que era una etapa que había muy que tener en cuenta, porque el joven se deprime muy fácilmente. Tal cual. Sacarlo de sus actividades, de sus reuniones, de sus amigos, de los bailes, de las salidas, todos nosotros también supimos disfrutarlo. Para mí era una de las edades que más me preocupaba verdaderamente, porque es la edad que ellos quieren salir de la casa. Quieren salir, sin embargo estaban obligados a permanecer. Y creo también que hacia el interior de las familias se empezaron a producir cambios sumamente importantes, porque se vieron obligados a una convivencia abrupta a la cual no estaban acostumbrados. Entonces la tolerancia, el disponer de espacios, el poder compartir los medios tecnológicos, eso también habría que ir resolviéndolo paulatinamente. Entonces uno se imagina que a nivel mundial era una historia que se repetía, verdaderamente se repetía, porque el padecimiento era significativo y compartido. Y entonces, desde el punto de vista que cualquiera que uno lo quiera tomar, por ejemplo el económico, nosotros teníamos que buscar maneras, como por ejemplo fue comenzar a pedir nuevos créditos, esas idas y vueltas, que el default, que la inflación, la seguíamos viviendo, el peligro de que los sueldos no fueran acordados en término, los precios subían acaloradamente, había desabastecimiento en algunos productos de primera necesidad, como el alcohol, y bueno, todo eso era símbolo de preocupación, pero yo siempre pensaba, y lo volqué en mi diario, que había que buscar también aquellos elementos que sirvieran para poner en equilibrio el espíritu, las emociones, porque la salud psicofísica para mí cumplía un rol fundamental. Bueno, a mí me gusta mucho la música. Escuchaba mucha música clásica, tengo muy buen material porque a mi esposo también le gustaba, yo escucho radio todo el día, me gusta mucho la lectura, los libros son mis amigos, entonces eso también lo compartía con mucha gente, es decir, era una forma de ir subsistiendo. Y cuando volvían a mi memoria épocas en las cuales yo había hecho algunos trabajos de investigación de otras pandemias, por ejemplo acá en Gualeguaychú, la epidemia de cólera por 1868 por ahí, también fue muy importante. Y recuerdo que había cuadras enteras que estaba prohibido pasar porque en esa cuadra había infectados. E incluso
un poco más adelante, cuando vino la segunda epidemia, los hospitales, acá no había tanto como para alojar a las personas, el único que existía era el antiguo hospital militar, donde está ahora la Escuela Técnica número 2, que lo había creado Urquiza en 1857. Entonces, casualmente, un día yo estaba trabajando en la Escuela Técnica, y el papá de María Méndez, fue directora de la Escuela Normal, él estaba ahí trabajando y me contó que en una oportunidad tuvieron que hacer unas excavaciones para poner caños y encontraron muchos huesos humanos. ¿Y por qué era? Porque en el hospital le daban sepultura y lo cubrían con cal, porque era la única manera de que no se siguiera expandiendo el virus, porque no había tampoco adelantos medicinales, la ciencia estaba bastante en pañales, por así decir, con tantas virus que venían, la mayoría venían de Oriente, como la peste bubónica, el cólera, el tifus, que tanto diezmaron a las poblaciones. Entonces, pienso que cada uno de nosotros, de acuerdo a la época que le toque vivir en la historia de la humanidad, lo va a enfrentar y se va a defender, bueno, con las armas y con los recursos que tiene a mano. No sé, Carlitos, si vos me querés hacer alguna pregunta. Sí, verdaderamente estoy totalmente sorprendido de todo lo que nos has contado. Es un relato de la realidad que a todos nos ha tocado y nos ha atravesado. Yo les contaba a los chicos que para mí, y es la pregunta que te quería hacer, si vos considerás que esto que le pasa a la humanidad a partir del COVID-19, a fines del 2019, principios del 2020, no fue también un cambio en la historia de la humanidad, porque yo creo que es la primera vez que el mundo se paraliza y todo el mundo tuvo que salir, primero que fue todo el mundo encerrado, todo el mundo encerrado. Y tú decías hace un ratito que los países desarrollados como estaban no preparados tampoco para pasar esta situación de pandemia. Yo les hablo mucho de Italia porque la considero que es uno de los países más del primer mundo, podemos decir, y la arrasó, la arrasó. Claro, claro. Entonces, la pregunta es si vos considerás que es un nuevo cambio histórico esto. Tiempos históricos. Que los cambios históricos son permanentes, la historia está en movimiento, siempre. Y con más razón esta situación. También a mí lo que me resulta apasionante, les diría, es ser protagonista de los hechos. Porque una cosa es cuando estudiamos historia, estudiamos los procesos históricos, a través de los libros, de imágenes, de lo que fuere, pero cuando uno los vive y día a día, también ese proceso para mí es fascinante. Por eso me permito de alguna manera tratar de dejarlo registrado, porque tenemos que sumar testimonios, cada uno a su manera. Bueno, yo lo hice de esta forma muy sencilla, que le llamé diario, pero yo creo que sí, que va y que tiene que producir cambios significativos. Algunas cuestiones van a permanecer, porque han permanecido aún con grandes hecatombes en la historia del mundo. Bueno, y el ser humano es una cuestión versátil, que lamentablemente mejora, enriquece el campo de la ciencia, de las artes y todo, pero también hay otros seres humanos que contribuyen con una misma mentalidad, a veces prodigiosa, para hacer el mal. Entonces siempre tenemos que estar sujetos a eso. Y en ese aspecto, por lo que vos decís, creo que en este momento los científicos se han tenido que abocar también con mucha celeridad a tratar de ver cómo enfrentan esta situación. Porque las vacunas, todas sabemos que han tenido un proceso muy largo hasta llegar a ser verdaderamente efectivas. Pero esto era una cuestión que había que resolverla en proceso. En proceso. En proceso, porque ya es una necesidad. Ya no podemos esperar a ver cuándo vamos a conseguir ya sea vacunas o antibióticos, no sé, para poder curar este mal. Entonces uno se plantea también hasta qué punto los cambios no los vamos a ver. Yo no sé si los voy a ver, si los voy a poder apreciar o palpar.
Si uno ya los está percibiendo, yo me imagino que las generaciones posteriores que les toque estudiar este proceso, lo van a poder hacer más significativo. Por ejemplo, en educación, que es el ámbito donde uno se desenvuelve, yo pienso que en educación las consecuencias se van a ver a largo plazo. Totalmente. Porque hoy día conviven alumnos que tienen acceso a recursos tecnológicos y didácticos de avanzada, y hay otros pobrecitos que siguen verdaderamente y se han tenido que quedar ahora sin poder acceder, porque todavía hay casas que no tienen cloaca, que no tienen agua corriente, y todo eso de alguna manera también los va a afectar. Y esos chicos que van a ir creciendo, porque es la ley de la vida, se van a encontrar el día de mañana con que no tienen la base que se necesita para ir creciendo como persona, que es el sustento de la educación, ir dándole la formación necesaria para que se puedan desenvolver en la vida. No solamente el conocimiento, porque la escuela no imparte solamente conocimientos, sino que es formadora de personas. Y si esos chicos de ahora los está afectando de una manera muy grave, porque es muy grave, pienso que sí, que las consecuencias, como vos me preguntás, se van a ver, porque no somos una caja que la vamos a poder ir llenando apresuradamente porque quedó vacía. No, la educación es un proceso de asimilación permanente. Entonces, creo que se van a ver las consecuencias. Felizmente también hoy día se cuentan con recursos que nosotros no teníamos antes. ¿Vamos? Pero los recursos hay que tenerlos y hay que usarlos. Porque a veces hasta parece, no sé qué palabra usar, cuanto más se tiene, se dispone para leer, menos se lee. Porque es así. Ahora hay formas fáciles, gratuitas de acceder a la lectura. Y la lectura es el enriquecimiento del espíritu, para mí. Ya les dije, los libros son mis amigos, pero no se va a pasar la vida leyendo. Pero la lectura necesaria, no me refiero a la lectura gráfica solamente, la que uno puede hacer de todas las ciencias, es una necesidad la formación de las personas. Entonces los gobiernos creo que tienen que aplicar políticas específicas, adaptadas, también un poco a la idiosincrasia de cada región. A veces se adoptan políticas para todo el país, pero las realidades son distintas en cada provincia, en cada región. Entonces eso va a ser un baluarte de las autoridades que les corresponda con los equipos, que en la Argentina hay y muy buenos equipos pedagógicos, para ir haciendo todas las adaptaciones que van a ser necesarias. Creo que van a ser bastante lentas, pero yo siempre soy muy optimista y porque creo que se puede. Siempre se puede. Y en este momento me viene a la mente, y se lo voy a decir en 2 palabras, yo conviví con mi suegra, ellos eran, mi esposo también, vinieron de Croacia, vino primero mi suegro, corridos por la guerra, los alemanes le ocuparon la casa, etc. Y ella no se vio nunca más con sus hermanos. Uno fue a Estados Unidos, el otro fue a Chile, la otra hermana fue a Bolivia. Nunca más se murieron y perdieron el contacto, es decir, por una carta de vez en cuando. Pero ella me contaba que se tuvieron que venir por la gran crisis del 29, el crack de Wall Street, y perdieron todo, la casa, los familiares, los afectos, todo aquello que a uno lo ha rodeado hasta el momento que ha vivido. Entonces yo también me pregunto, si ellos pudieron sobrevivir, se vinieron a la Argentina a trabajar en lo que encontraban, que a veces ni siquiera sabían si tenían que ir haciendo sobre la marcha. Si toda esa gente de la guerra, todas las guerras, pudieron sobrevivir, porque acá no es un hombre contra un hombre, con un arma. No hay un campo de batalla. Tenemos un enemigo que no sabemos cómo enfrentarlo. ¿Cómo hacerle frente? En la guerra hasta los uniformes te identificaban, o el espacio. Pero ahora no, ahora tenemos un enemigo invisible, que nos dicen que puede estar en el picaporte de una puerta, o en el exhalar el aire nuestro. Entonces es distinto también la forma de enfrentar a ese enemigo. Y por lo tanto pienso, si mucha gente logró sobrevivir a catástrofes tremendas, ¿por qué nosotros no? Pero a veces mucha gente se cuida, pero también muchos no se cuidan. No se cuidan. Eso depende también, ¿viste? De esto del que a mí no me va a tocar y bueno, actúan como en ese famoso a mí no me va a tocar.
Pero viste que Claro, y al bueno, ser un cuando uno es enemigo joven, invisible, Carlito, cuando uno es joven piensas que la vida es eterna, que vas a vivir siempre. Nosotros también lo pensamos. Yo seguramente, también lo pensé. seguramente. Pero Sí, eso que sí, tú dices de eso del enemigo invisible es verdad. Y vos fíjate que cuando la humanidad empieza esta carrera para obtener la vacuna, para tratar de frenar la pandemia, eh, hoy la vacuna es del recurso, que es lo que hablamos nosotros en territorialidades. El recurso escaso, es un recurso sí, escaso, muy escaso. principalmente para nosotros, para los Sí, países que están en vías de desarrollo o nosotros que no sabemos ya qué lugar ocupamos, pero para nosotros es un recurso escaso. Y vos fíjate cómo este recurso escaso pasa a ser motivo de conflicto entre las naciones y exactamente. de enfrentamientos. Y Sí, por sí. eso esta pandemia, que tú has relatado así con tanta claridad todos los conceptos de cómo se ha vivido, ha provocado, ha mostrado esta realidad del hombre, lo peor de la humanidad y lo mejor de la Y lo humanidad. mejor de los cuidados. Nos ha desnudado Bueno, a la ahí tiene mucho civilización, que ver, Carlito, también las políticas públicas. Es decir, totalmente. las acciones de gobierno, no todos los gobiernos han reaccionado de la misma manera, porque las circunstancias también son distintas. Digamos, la vacuna es un costo, y Tal si el cual. país está preparado para enfrentar ese costo, y bueno, el resultado va a ser mejor, pero creo que la Argentina no estaba preparada para afrontar un costo de esa naturaleza, y así lo estamos padeciendo. Tal cual. Entonces, y sí. También es relativo, porque vos tenés países como Estados Unidos, de los más de 100.000 muertos, no me acuerdo cuánto ha llegado ahora, y bueno, pero los recursos económicos que tienen ellos son para afrontar, precisamente porque tienen también mucha solidez política, que eso Y también es tienen importante. respaldo económico, cosa que Sí, nosotros claro. no tenemos. Pero el respaldo económico también les ha venido de la coherencia política que han tenido durante muchos años. Tal Ya el cual. hecho de no haber tenido ningún golpe militar ni nada nos da una pauta. También tienen otros problemas que no los tenemos nosotros, graves por cierto, pero a veces la estabilidad política también debe contribuir a la estabilidad económica. Pero acá seguimos como perros y gatos, con esta grieta que no sé hasta dónde quieren seguir imponiendo, implementando, ¿para qué? ¿Para qué fomentándola? Yo no Tal estoy cual. de acuerdo lo más mínimo, ni la provoco, ni nada, no me interesa. Las ideologías son verdaderamente nada más que para producir disidencias, conflictos, aún familiares. Entonces, para mí es una aberración, no Y la más libertad. en un momento así, Leticia, porque en un momento así tendríamos que estar todos unidos para tratar de salvarnos, porque como Además, vos bien lo dijiste, no sabés cuándo te puede tocar. no sabes cuándo te puede tocar. Además, uno estudiando historia, y sabe que siempre ha habido gente en la vereda de enfrente, históricamente, todos los procesos históricos en todos los países, pero a los argentinos parece que les gusta mucho estar en la vereda de enfrente. Es una pasión que tienen en el fútbol, en la política, en todo, y lo fomenta, y lo vive y parece que hasta le gusta. Tal Pero cual. en estas cuestiones tenemos que ser muy prudentes. Yo creo que los gobernantes tienen que dar el ejemplo. Para eso el pueblo los votó. A mí, una vez que voté, bueno, le deseo lo mejor al que le toca gobernar. Y lo pienso ahora y lo voy a pensar siempre. Pero también tienen que tratar de tener la coherencia para no seguir fomentando unas divisiones que más daño nos hacen del que ya tenemos. Y bueno, Tal cual. entonces, estas nuevas líneas que aparentemente pueden estar viniendo de afincar y de profundizar en el asentamiento de las democracias, me parece que es lo mejor que he escuchado en estos últimos días. Porque Sí. así como vinieron los populismos y los progresismos y todo con su fracaso, todos los ismos que ya se han experimentado, bueno, hasta ahora la democracia, en el buen sentido de la palabra, creo que sigue siendo la forma de convivencia y de elección que un poco mejor se adapta sobre todo a nuestra idiosincrasia. ¿Estamos? Y bueno, tenemos que fortalecerla. Y la democracia se Totalmente de acuerdo. fortalece con valores. La democracia Sí, se fortalece con valores, no con disvalores. sí. Yo los otros días te comenté y te pasé el discurso del Papa, que también me llamó poderosamente la atención algo que muestra, que tú mencionaste, esto
del problema emocional que ha causado en la humanidad. Esto que tú lo mencionabas, las depresiones, las angustias, la incertidumbre, que por supuesto que se ha visto manifestado no solamente en las familias, en las personas mayores, en las personas solas, en la soledad que se ha acentuado en muchas personas, pero que la viven los chicos, que la viven los chicos. Y entonces el sistema educativo se va a encontrar, tú lo mencionabas hoy, con esta realidad de tener criaturas que han perdido casi un año de su vida sin ¿sí? tal vez tener la posibilidad de enriquecerse jugando con sus compañeros, de compartir, han visto las angustias de su casa, porque Exactamente. no en todas se cuidó de que no se afecte esta realidad a los chicos. Pero también tiene un lado positivo. Yo creo que muchos padres, y me lo han comentado, han tomado mucho más conciencia de lo que significa educar, enseñar, Sí, también que nada sí. enseñar, porque les ha tocado en la casa, a través de la educación virtual, les ha tocado acompañar a sus hijos, explicarles, acompañarlos, y para ellos también ha sido un aprendizaje importante. Y si eso se sabe aprovechar para que el chico no se resienta, creo que también hay que rescatar todas esas cuestiones positivas que nos está brindando la pandemia. ¿Por qué no? Sí, 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 es una manera de todo el caos que estamos viviendo, de rescatar todo lo que nos sirve y ponerlo en valor, porque verdaderamente, así como ha roto familias, también ha unido a otras Bueno, y sí, los ha ha habido ubicado. también mucho femicidio, mucha Tal violencia cual, familiar, personas que no se soportan, no se toleran entre padres e hijos, entre parejas. Bueno, eso es al interior de cada familia. tal Vaya a cual. saber cada uno de nosotros, los que estamos todos acá, sabremos cómo lo estamos pasando, qué colaboración hay, de qué manera se vinculan. A veces se fortalecen también los lazos afectivos. Yo pienso Y que si sí, sabes encarar, se puede mejorar mucho las relaciones. Y entre sí. nosotros mismos, colaborar entre los habitantes, ya sea de una ciudad, por más pequeña que sea, la ayuda mutua, tiene que contribuir a solidificar estas circunstancias. Porque si no, ¿dónde vamos a ir a parar? Tal Verdaderamente. cual. Mirá vos que las fronteras se han cerrado. Exacto. Argentina, con toda la frontera que tiene Argentina, que es muy extensa, de repente se ha habido como circunscripta a los límites, cuando estamos acostumbrados siempre, porque es un país de migrantes y de inmigrantes, que siempre nos han enriquecido. Antes era la inmigración, ahora es el turismo. Entonces, tener las fronteras cerradas es también una cuestión muy importante a tener en cuenta. Y las relaciones con los países, sobre todo con los países vecinos, de los cuales nosotros nunca tenemos que perder el contacto. Al diablo las ideologías, que me perdonen, pero nosotros nos tenemos que fortalecer en los intercambios comerciales, porque hoy día ningún país se sustenta solo. No. Ningún Pero país. aparte esto de que tú Necesita dices, forzosamente del resto del mundo, de alguna, con unos más, con otros menos, pero con nuestros vecinos, que han sido siempre los de mayor contacto, creo que con eso tenemos que fortalecer los lazos y las relaciones, no pelearnos, no vos fíjate endurecer. que hablas del cierre, fíjate que llegó al extremo de tener cierres hasta municipales Municipales. y en algunas localidades cierres barriales, que fue lo que Sí, pasó en el Gran Buenos Aires, aislar sí. barrios enteros. ¿Qué Es barrios decir, enteros? nos marca, yo digo nos marca porque yo considero que todavía no hemos vivido lo peor. Nosotros, esto que está pasando en estos días, no lo vimos el año pasado, de tener No, de ninguna 25.000 manera. contagiados, Sí, sí. tener variedades de la cepa que son diferentes, Sí. porque, y que son más peligrosas inclusive, y que tengamos que volver a esta situación y por supuesto un quebrantamiento económico de la sociedad terrible, porque hay gente que no se va a recuperar, No, ya no se no, no. recupera, es No, no. lamentable. Vos sabés Pero que bueno, el cierre de fronteras, que acá nosotros lo vivimos un poco con Bosnia, también se acuerdan cuando la gente decía hay que cerrar las fronteras, hay que romper. Bueno, es tristísimo. Yo te voy a contar dos palabras. Mi hermana tenía 5 años y papá siempre nos llevaba a Paysandú, donde vivía nuestra bisabuela, nuestros tíos abuelos. Y la llevó a mi hermana, la dejó allá,
y se tuvo que quedar porque Perón rompió las relaciones con el Uruguay por Martín García y los alrededores, y mi hermana no pudo volver. Se tuvo que quedar 2 años y medio, empezar la escuela en el Uruguay, porque no tenía contacto con sus padres, ni siquiera una carta. Por radio Paysandú le decía versitos que mi tía le enseñaba, que fue la única manera de poder tener un contacto después de 1 año y medio. A más adelante fue tremendo eso para mis padres fue tremendo. Y bueno, hasta que por ahí el diputado Domingo Arena, que era amigo de papá, consiguió repatriarla, y la mandaron en la lancha, porque no había puentes, desde Paysandú a Concepción del Uruguay, sola con el lanchero, el bolso y la muñeca. Y papá no pudo ni siquiera poner un pie en la lancha porque era territorio extranjero. Y ella vino y se encontró acá con un hermano nuevo, con otros padres, distintos a los que tenía allá. Entonces, romper las fronteras, cerrarlas, cuando hay lazos históricos que siempre nos han unido, más que nada con el pueblo uruguayo, yo creo que eso es muy triste también, porque acá hay familias uruguayas que viven en la Argentina y viceversa, brasileras y lo que fuere. Entonces, eso se repite a nivel mundial. Se repite a nivel mundial. Entonces, todos esos factores hay que tenerlos en cuenta. Ojalá sirvieran para fortalecer vínculos y lugares donde antes era verdaderamente estrepitoso, el caso de Irán, de Irak. Creo que ahí ha habido una pacificación obligada y oportuna, sí. Hasta se están retirando tropas. Y bueno, ojalá pueda contribuir. Ojalá, aunque en otros lugares del mundo los conflictos se han acentuado. Bueno, eso es inevitable. Eso es inevitable. Porque la carrera armamentística necesita de eso también. No nos engañemos. Es la ley del más fuerte, es la ley del más fuerte. Sí. Hay que vender, como ahora hay que vender vacunas. Claro, exactamente. No solamente bueno, la industria armamentística. Vos sabés como profesor de geografía que la geopolítica juega un rol importantísimo en el estudio de todos estos sistemas, las interrelaciones. La Argentina ha tenido sus épocas de vínculos y de desvínculos, que nos han afectado de una manera verdaderamente horrorosa. Entonces, y bueno, pongamos la confianza en nuestros gobernantes, quien esté al que le toque, pero si quiso ser gobernante, bueno, que trate de buscar equipos, aconsejarse, buscar recursos para ver la mejor manera para que su pueblo que lo votó, y el que no lo votó también, pueda afrontar esta situación de la mejor manera posible. Yo creo que eso urge. A mí me preocupa mucho esa parte. Me preocupa mucho la actitud de los gobernantes, de la oposición y de todo. Personalmente me tiene muy preocupada, porque en medio de esta vorágine de la pandemia tenemos que sumarle esto, no es bueno para el país. No es bueno para nosotros tampoco. No. Paola también había preparado unas preguntas que me había comentado. Pero yo no estudié, señorita. ¡Ay, qué pena! No hay problema. No me preparé. La verdad que escucharte, Leticia, es apasionante. Que tengamos esta posibilidad, sí, cómo no, leerte y escucharte, y que nuestros estudiantes del profesorado tengan esta oportunidad. Agradecer primero tu generosidad siempre, y que se pueda estar así en un momento tan complejo, tan incierto, y escuchar, a mí, no sé, hablo de lo que me da hasta cierta paz, serenidad, porque es lo que uno necesita también, frente a todo frente a toda esta incertidumbre, frente a toda esta sobreinformación que suele haber, a esos debates apasionados que nos hacen que nos ubiquemos de un lado o del otro, o desde el gobierno, de esas políticas, o de lo que fuere. Todo eso tal vez a nosotros no nos vaya a costar tanto, porque lo vamos transitando, como vos nos dijiste, que somos observadores calificados de un presente que deberá ser estudiado a la luz de diferentes perspectivas, en cuanto se transforme en pasado de nuestro devenir. Pero también somos observadores, pero al mismo tiempo somos protagonistas. Es decir, que la tarea es la que vamos a ir viviendo como protagonistas, protagonizándolo, pero también la tarea de nuestros estudiantes, sobre todo, es la de narrar
y es la de transmitir este pasado, que en este momento lo vamos, que es el pasado construido. Y ahí es lo que por ahí los profesores de historia siempre hablamos de esa historia, que es, como vos también bien la definiste, que no es un pasado estático, sino que es dinámico. Hoy, como decimos, esta situación que es tan compleja, multifacética, es dinámica, que va cambiando día a día, momento a momento, que no es lo mismo mirarla con los ojos, porque el historiador, por ahí va a ir la pregunta, acerca del oficio del historiador. A mí me gustaría hacer una pregunta acerca de ese oficio del historiador y una del oficio del docente, porque se conjugan en tu persona y vamos a aprovecharlo. Y nuestros jóvenes, como yo siempre les digo, que tenemos que nuestros estudiantes, porque siempre los profesores ponemos tales objetivos, que desarrollar tales habilidades, que nuestros alumnos pues, pero en este momento también ha sido como que no solamente los que se enseñan y aprenden la historia, hemos tenido que revisar esas categorías de análisis que teníamos. Esas grandes categorías que se tienen, que es el tiempo y el espacio. Hoy podemos sumar otras categorías de análisis. Y en esa construcción de esa historia, ¿no?, que vamos a ir relatando, ¿no?, a su vez es algo que vos bien dijiste, que nos competía todo, porque todo el globo en todo el mundo se ha dado eso. Pero también a su vez tenemos que verlo desde esa singularidad, es decir, los que nos ha atravesado cada uno. Por ejemplo, preguntar qué estábamos haciendo, por ejemplo, en el 2001, cuando, no sé, cuando volaron las Torres Gemelas, qué estuvimos haciendo, viste, cuando en el mundo, ¿qué estabas haciendo el día en que pasó tal o cual cosa? Que ahí es en donde cada uno lo narra a través de lo que vos estabas haciendo. Esa fue un poco la idea tuya al hacer este oficio de ir haciendo este diario o esta bitácora, es decir, yo lo viví, lo voy a vivir y qué era lo que estaba sucediendo, porque es el tránsito de la historia investigada, la historia que se investiga, y la historia que se enseña y que se transmite, que nosotros es lo que nos preocupa muchas veces, porque pareciera que una no tiene nada que ver con la otra. No, no, de ninguna manera. Un historiador inglés, Arnold Toynbee, él decía que el hombre que sabe historia y vive en ella agrega un nuevo, digamos, un nuevo objetivo a su existencia. Porque el hombre que sabe historia no vive ni en el pasado, ni en el presente, ni en el incierto porvenir. Porque las edades todas le resultan como propias, digamos. Y cuanto más se estudia historia, más se tiene la posibilidad de comprensión de la realidad. Porque el pasado también nos brinda ejemplos, enseñanzas, que nos enriquecen, indudablemente. Entonces, quedarse en el pasado enseñando historia no sirve. No sirve. Eso sería... Es un objetivo, es importante tenerlo en cuenta. Pero yo a los jóvenes que estudian el profesorado de historia los felicito. Aunque ustedes no crean, yo quería ser médico cirujano, pero no pude estudiar porque en aquella época era muy difícil, y mis padres me ofrecieron la posibilidad cercana, porque acá no había nada en Gualeguaychú para estudiar, y me fui a Concepción del Uruguay. Y de los 4 profesorados elegí historia. Y no saben los profesores que tuve. Una maravilla. Y el último año lo hice en Paraná, porque a papá lo trasladaron, y la tuve nada menos que Beatriz Bosch, la primera mujer que fue miembro de la Academia Nacional de la Historia. Y en Concepción del Uruguay lo tuve al profesor Urquiza Almandós, que era, además de profesor de historia, era profesor de literatura. Bueno, las clases eran un poema, uno no quería que terminara nunca la clase. Y lo tuve a Manuel Macri, que fue años profesor, director del Palacio San José, íbamos a cada rato a estudiar directamente ahí. O sea, yo tuve muy buenos maestros. Y cuando uno tiene buenos maestros, el amor que te hacen sentir por la profesión, no te lo olvidas nunca. La vas enriqueciendo, la vas fortaleciendo. No hay que dejar nunca de estudiar historia, ni aunque te jubiles. ¿Por qué? Porque si no pones un candado, pones un cierre a etapas que te enriquecieron durante muchos años. Lo mismo que para mí fue importantísimo plantarse en el aula. El profesor tiene que ser una autoridad frente a sus alumnos, porque los alumnos son tan inteligentes que tienen la capacidad de captarte si tú sabes o no sabes, si estás preparado o no, cómo manejás la didáctica, cómo manejás las tecnologías.
El alumno es muy perspicaz en eso, no hay que subestimarlo. Y nosotros para plantarlos en el aula, tenemos que estar preparados. Hay que prepararse mucho para ir al aula. Y eso te lo va dando el enriquecimiento paulatino. O sea, que vos decís, Leticia, que se necesitan y se requieren las mismas habilidades y competencias que se requerían ahora en estos tiempos. La vocación, el amor, el servicio, la mirada amorosa, eso de plantarse significa un montón, eso de estar plantado en el aula, porque si uno no tiene buena relación, si uno no tiene buena relación con sus alumnos, difícilmente el alumno va a querer aprender lo que uno intenta enseñarle. Es un ida y vuelta, un ida y vuelta. Estamos con buenos modales, de buenas maneras, hacerle ver que todos los días, o casi todos los días te vas a tener que estar viendo, y entonces tiene que haber una aceptación recíproca de parte de uno con el otro. Eso yo lo fui aprendiendo, no de entrada, lo fui aprendiendo con la experiencia. La experiencia me fue enseñando mucho, que mantener esa relación era importantísimo para que el logro de los aprendizajes fuera más efectivo. Porque no se crean ustedes que yo enseñé historia siempre de la misma manera, no, al contrario, tuve que hacer muchos congresos, se hacía mucho antes, viajábamos mucho a congresos, seminarios, hacíamos cursos a distancia, porque las metodologías iban cambiando. Calculen ustedes que yo estudié con una historia política y militar, un libro grande y aburrido, que no tenía ni una imagen, ni una imagen. Y era todo de memoria, nos parábamos en el frente a decir la lección. ¿Cómo iba a repetir yo esa enseñanza? Y tuve que ir cambiando cuando empezó la cuestión de la cultura de la imagen. Con la cultura de la imagen, ya la historia se hizo más accesible. Y en vez de la historia política y militar, como se enseñaba, se empezó a adentrarse en otros aspectos, el social, el cultural, el religioso, las costumbres. Entonces ya fue una apertura extraordinaria, porque los alumnos veían a los personajes de la historia, los veían, perdón, un poco más humanos, y no en el pedestal como a nosotros nos habían mostrado. Entonces empezó frenéticamente una búsqueda de material para poder mostrarlo, para poder exhibirlo. Y los recursos tecnológicos, como las filminas en aquella época, después la computadora, vinieron a enriquecer sobremanera las clases. Las clases, yo terminé, después que me jubilé, estuve 8 años de profesora en Las Victorias, y en una sala de computación, con las computadoras en red, yo les daba a los chicos el tema, por ejemplo, bueno, busquen tal cosa, y me parecía mentira estar trabajando con ellos al mismo tiempo, que fueran ellos descubriendo la historia, no enseñándosela yo solamente. Yo era la guía, como una guía de turismo. Y ese cambio, uno se tiene que ir adaptando a las nuevas épocas. ¿Por qué? Porque el joven que tiene adelante es un nuevo joven, no es el mismo de años anteriores, porque viene con otras formas, otras costumbres, otros recursos didácticos, incluso hasta maneja los recursos tecnológicos mejor que nosotros, que ya tenemos unos años, y ellos te manejan la computadora, el celular y todo, mucho mejor que nosotros. Entonces, hay que ser consecuente con eso y tener los pies en la tierra. Yo he aprendido mucho de mis alumnos, mucho me han enseñado mis alumnos, con sus actitudes, con su constancia, con sus cuentos. Ellos también han sido un ejemplo para mí, porque es recíproco, nos hemos enriquecido recíprocamente. ¿Estamos? Yo recuerdo una alumna en la Escuela de Comercio que viajó con los padres a Italia, y bueno, fue todo el norte de Italia, nos dio una clase de la Gioconda, que les puedo asegurar que no haber tenido para registrarla, pero magistral. Y ahí yo reconozco, por dar un ejemplo, cómo aprendí yo de ella. Porque la Gioconda yo podría, hoy día hay más material, pero fue magnífico. Entonces, cuando uno también puede lograr eso de los alumnos, es porque hay un ida y vuelta, y eso para mí es muy necesario, muy necesario. Y entrar al aula, entrar con ganas, entrar con ánimo. Con ánimo. A mis alumnos les gustaba que yo les contara cosas de mis hijos, sobre todo ellos cuando eran adolescentes, porque tenían la misma edad. Entonces, bueno, qué habían hecho el fin de semana, qué les gustaba, y eso es una forma de verte a vos también más humano.
que no son la vieja historia, pues me decían la vieja historia. Ahí viene la vieja historia, decían. Y tenía por ahí 21 años, 22, ya era la vieja historia. Pero con esa simpatía y ese cariño que tienen los jóvenes. A mí los jóvenes me ayudaron mucho, los adolescentes, a comprender a mis hijos cuando fueron adolescentes. Ellos me enseñaron a mí, porque los veía todos los días y sabía cómo pensaban, qué les gustaba, ¿no? Porque la diferencia generacional se siente mucho. Entonces, ese aspecto para mí era muy valioso. Y también saber que cada alumno es único e individual y que el proceso de aprendizaje no es igual para todos. Yo no puedo dar una clase magistral y creer que todos me entendieron, a todos les llegó y todos aprendieron. No, el proceso es individual. Si bien hoy día no se puede hacer una enseñanza personalizada, pero mucho se puede aproximar. Pero al alumno hay que ir descubriéndolo, porque está necesitado de que lo descubramos. Y bueno, claro. Y bueno, hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas, pero esa es la habilidad del docente. Para eso nos damos el aula es nuestro, es un cofre, en donde se pueden transformar muchas conductas. El aula sirve también para transformar conductas, no solamente para enseñar historia. A los jóvenes, tal vez nosotros, a veces, no siempre, podemos influir más que los propios padres. Y a veces los jóvenes también a veces nos pueden escuchar. A nosotros, si te sentás en el recreo con alguno medio díscolo, varón o mujer, en el recreo y hacerle ver, mira, por ese camino vas mal. No me querés ayudar, no querés ser mi ayudante. Cuando yo necesite tiza, mapa, vos no me podés. Entonces cambiaba la conducta. ¿Estamos? Porque uno se lo hacía saber. Por lo tanto, ustedes que van a ser profesores, recuerden que antes que nada son hombres, es decir, humanos, ¿no? Humanos. Y que tienen frente a sí a humanos que están esperando mucho de ustedes. Mucho. Y los felicito por la carrera que han abrazado. Será que a mí me apasiona la historia, me apasiona investigar, soy medio ratón de biblioteca, y bueno, y en la vida también tengo 74 años y poder decir, bueno, en la vida también hice lo que me gustaba, pero para eso se necesita tiempo, dedicación, poco sacrificio, resignar algunas otras cuestiones, pero es apasionante. Y si es en equipo, como he trabajado siempre yo con otras colegas, es apasionante. Así que los felicito, veo unas caras muy lindas ahí. Sería lindo, muchas gracias, es muy valioso este testimonio, la verdad que nos llena de energía y nos da mucho ánimo y aliciente para seguir en la tarea como docente. No abandonen nunca. Y cuando se sientan cansados, no aflojen, no aflojen. Déjenlo para mañana. Y si este examen, porque no importa, rendirlo en la próxima mesa. El próximo pero no aflojen, no abandonen. Yo puedo. Propónganselo siempre. Porque se tienen que querer a sí mismos. Y decir, yo voy a llegar. Son escalones que se llega. Y después yo hice en el CE Sapien, hice el profesorado superior. Digamos, licenciatura. No llegó a ser licenciatura, después vino la licenciatura, pero yo con mi esposo enfermo no la pude hacer. Pero el posgrado en historia. Ay, esto me encantó porque me enriqueció porque muchísimo. Te cambia la mirada, ¿viste? Te cambia la mirada, exactamente. Esas son las palabras. A mí me gustaría, Leticia, si nos permitís, para no usar tanto en el tiempo, si hay algún estudiante, Carlos, ¿te parece? O alguna que quiera hacer alguna pregunta, contar también, tal vez narrar su propia historia de la particularidad, sería re lindo. Que podamos entrabar y entrelazar acá, porque hay varias trayectorias formativas y además varias experiencias también, que todos hemos transitado este momento y que, a ver si a mí me gustaría escucharlos, sería lindo. ¿Alguien se anima a iniciar el diálogo? A ver. A ver. Dele, a ver a vos. ¿Cómo te llamas? A Eloy vas a hablar vos. A ver, Eloy, ¿por qué elegiste estudiar historia? Bueno, creo que tenemos historias similares. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos historias similares en el sentido de que uno fue probando distintas carreras hasta que se termina encontrando, como quien dice,
en su hogar. Yo pasé por varias carreras, empecé por ingeniería, me iba bien, pero por cuestiones económicas dejé, luego empecé a hacer el CBC, y luego encontré en la formación docente algo muy lindo, algo, viste, soy un tipo con características humanísticas, ¿no? De tratar de llegarle a las personas, de generar un mensaje, una enseñanza. Pasé por un profesor de primaria, no llegué a terminarlo, y bueno, terminé cayendo en el profesorado de historia de una manera, digamos, casual, sabiendo que me gustaba la historia, sabiendo que soy una persona que siempre se pregunta y se pregunta cuestiones, que no puede dejar cabos sueltos, que necesita llegar siempre a tratar de tener el panorama lo más claro posible. Y bueno, uno llega al profesor de historia, se encuentra con el contenido, se encuentra con buenos docentes, se encuentra con toda esta didáctica que tiene que ver no solamente saber datos, sino analizar la historia, analizar las realidades, analizar las distintas perspectivas. Entonces uno, como le he dicho a varios docentes, uno siente que va pasando por los años en la carrera y se siente como pez en el agua, ¿no? Como que básicamente que era el lugar donde tenía que estar. Y los mismos docentes te pueden decir que, bueno, uno se siente esa comunidad cuando uno trabaja, cuando uno analiza, cuando uno comparte, por ejemplo, comentarios como ahora. A uno por ahí también me gusta mucho la parte analítica, ¿no? Y bueno, volviendo al tema, por ejemplo, de lo que hemos hablado, justamente a todos nos pasó justamente de haber transitado toda esta pandemia desde los inicios, y me dio la oportunidad, por ejemplo, durante muchos meses analizar, ¿no? Porque uno, si logra entender dónde está parado y la disponibilidad de medios que tiene para informarse, a veces no tanto en profundidad, pero para informarse, ¿no? Para tener una cierta data de la situación, uno puede develar que situaciones de incertidumbre, como en este caso una pandemia provocada por un virus, termina visibilizando las realidades de las personas, las realidades de las familias, las realidades de los estados, de los países, de las regiones, de los continentes. Uno puede ver que se acaban las mentiras, se acaban los relatos, se acaban las formas de cubrir las realidades, pese a que las quieran seguir cubriendo. A ver, los muertos no se pueden cubrir, los infectados no se pueden cubrir, es una visibilidad constante, y las posibilidades que tienen los estados de afrontarlo tampoco se pueden cubrir. Ya no se pueden decir mentiras, no se puede utilizar los medios para ello, no se puede hacer nada. O sea, ahí es donde se ve la calidad de la gestión de cada gobierno, ¿no? O la aptitud de cada estado para poder afrontar una situación así, de incertidumbre. Me pareció una experiencia muy importante, porque nunca puedes hacer este análisis si no pasa algo así. O sea, por lo menos desde la perspectiva, ¿no? de un joven estudiante. Uno por ahí bueno, no me alegro que puedas ahora canalizar tus inquietudes, porque ya has tenido otras experiencias. No está mal, no está mal. A veces uno elige una carrera y no era la que verdaderamente le gustaba, pero bueno, espero que este proyecto lo puedas continuar y puedas terminarlo, ¿no? Tenés muy buen vocabulario, muy buen vocabulario tenés. Excelente alumno. Sí, la lectura enriquece alumno. mucho el vocabulario. Sí, sí. ¿Alguien más desea hacer alguna consulta, alguna pregunta, alguna opinión? Una reflexión final o también narrarnos, porque es como nos está invitando Leticia de alguna manera también a narrar nuestras propias historias. Y que acá no solamente eso, también es importantísimo para mí, es mi vida, es la ciudad de Gualeguaychú. Yo nací acá y espero morir acá, y me he dedicado a estudiar la historia de la ciudad de Gualeguaychú. Entonces esa sensación que tengo, que la conozco desde que nació, prácticamente, entonces la recorro y no puedo evitar a veces que vengan a mi mente, acá en este lugar había un tal negocio, o vivía tal familia, o las calles eran de esta manera, o la iluminación era primero a vela, con vela, después fue con gas. Es decir, si uno no ama su lugar, difícilmente puede amar la historia de otros lugares. Tal cual. Claro. Tal cual. No se ama lo que no se conoce. Exactamente. Por eso viajamos tantos años, tantos con los chicos para conocer Argentina. Una vez, Sebastián Solari, Santiago Schwinn, Laura Guzmán, Juan Chinelli. Juan Chimeli. Laura Guzmán, Estefanía Ribolier. ¡Qué seria, Estefanía! A ver.
Ahí está más linda. Y acá no tengo los anteojos. Diego Acosta, Silvio del Valle. Silvio del Valle, profesor de música. Ah, Un yo conozco genio, a sí. Silvio del Valle. Sí. No, Pero no es el De que teatro, vive de acá en teatro, Carnaval. de teatro, profesor de teatro. Ahí está, de De ahí lo teatro, conozco. sí. Ahí está. Un Después gran está director de Silvia, teatro. allá está, no, servidora. Después dice Nancy Piquet. Nancy Pinchet, Piquet. Nancy Pinchet. Pinchet. ¿Y quién me falta allá arriba? Santiago Schuin. Santiago Schuin. ¿Tu apellido es Eloy Jung? Es Chung, sería. Chung. Chung. Sí. ¿De qué origen es? Asiático. ¿De qué origen es? Es justamente ¿Asiático? asiático. Sí, sí. Vos De la tenés región. rasgos asiáticos. Sí. Sí. Muy lindas facciones tenés. Bien asiática se nota. Me gusta estudiar esa parte. Y acá está Magalí y William Tajes. Sí, William Tajes. William. Bueno, mucho gusto a todos. Y acá María Sol Arnold. María Sol Arnold. Sí, Y aparece acá Juliana Seba y Ezequiel Carles. No le veo la cara, no está. Vos sabés, Leticia, que esto Ay, es como... estoy contenta, no sé, estoy emocionada. Sí, esto es una inyección. Es como Estoy una emocionada inyección. porque es como volver al aula. Ay, qué lindo. Tenemos ahí adelante en el banco, bueno, a veces en el banco, a veces yo daba muchas clases como Pitágoras, el método peripatético, ¿vieron caminando? Da muy buen resultado. En las Victorias, que tenía un parque muy grande, yo caminaba con los chicos, íbamos dialogando y todo, da buen resultado, salir de ahí del claustro. Pero me han dado una gran alegría, verdaderamente, estoy emocionada, gracias Carlito. No, al contrario. La alegría es nuestra. Al contrario, Leticia, verdaderamente se nota tu vocación y el amor a la profesión, y que verdaderamente eso es lo que tenemos que sentirnos, enamorarnos de lo que nosotros hacemos. Mi vocación docente la heredé de mi papá. Mi papá era maestro de la época que había pocos maestros, fue maestro de campo, y llegó a ser director de escuela. Y nosotros vivíamos en la escuela, porque antes los directores vivían en las escuelas, tenían casa. Y la escuela, que está ahí en la calle Moreno, la López Jordán, no estaba en el edificio que está ahora, estaba una cuadra antes, una casa preciosa que todavía se conserva de 2 plantas. Bueno, ahí hice toda yo mi escuela primaria, o sea que vivía en la misma escuela. ¿Cómo no voy a mamar la docencia? Tengo 2 hermanos que también son docentes. Mi hermana es profesora de matemática y física y mi hermano de educación física. O sea que mi casa ha sido una escuela de docencia. Sí. La hemos sabido aprovechar. Ahí está el oficio. Bueno, yo por mi parte agradecerte, Leticia, y decirte que seguramente te vamos a invitar, ¿no, Carlos? Para otra oportunidad, porque la alegría ha sido nuestra, y yo te decía que esto es como una inyección. Porque sí, hay mucho para hablar. Nos ayudas a pensar, a analizar, y realmente es lo que se necesitan en estos tiempos, y no es en la soledad, más allá del aislamiento y de todo lo que se ha transitado, y de esa singularidad, pero hay que pensar con otros, estar con otros. Sí, porque ayuda también a formar la opinión. El profesor de historia tiene que ir, a medida que va estudiando, ir formando opiniones, porque si no, quedamos enclaustrados en lo que otros dicen. Claro. En el sistema de citas. Claro. Yo verdaderamente, Leticia, te agradezco enormemente que hayas aceptado. Bueno. Yo voy por tu audacia. Yo te felicito por la audacia. No, ya sabía que me ibas a decir que sí, en algún momento. ¿Cómo no me ibas a aceptar? Si alguien me pide y cree que yo puedo ayudar en algo, yo encantado lo hago. Ahora, lo voy a hacer dentro del ámbito en el cual más o menos me he desenvuelto y más o menos sé. Porque si no, los todólogos no van con esto. ¿No? Agradecer a la negra que llegó hasta pero sí, la tengo acá porque yo vine de viaje, ayer fui a conocer mi nieto Pilar. Tengo un nieto nuevo. Entonces está toda la valija acá medio desarmada. Y bueno, pero... No hay problema. Bueno, agradecerte la deferencia, el haber compartido, agradecerle a los chicos, que creo que la verdad que sí. Pero me gustaría escucharlos. En la próxima oportunidad me gustaría escucharlos. Y algún día sentarnos en una mesa así, informal, a conversar.
Ojalá que Así podamos será. compartir de nuevo el aula, Bueno, ¿viste? ese En es el algún futuro. momento. Ese es el futuro, salir de esto para poder entrar en otros ámbitos. Y valorar Muchas más. gracias a ustedes. Y espero no haberlos aburrido, porque No. por ahí No, se van- al contrario. De ninguna Muchas manera. gracias, Leti. Muchas Al gracias. contrario, gracias a ustedes. Muchas Muy gracias. agradecido. Gracias Muchas a gracias, todos. Paola. Muchas gracias por tu participación. Y a esta Gracias, chica acá que han chicos. venido. Y si Dios quiere, nos estaremos viendo el próximo viernes. Muy Nos agradecidos vemos. a todos. Bueno, Que pasen bien. Hasta luego. Bueno, Chao, adiós, chao. adiós.